Hola, hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Así comenzamos el curso de mediador comunitario. Qué lindo estar de vuelta en este segundo encuentro del curso de mediador. Estamos en los estudios de la Fundación Neuquén Oeste con el acompañamiento y auspicio de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén Capital. Qué alegría poder estar en nuestra mesa redonda. Les damos la bienvenida. Un montón de personas nos acompañan allí en el chat de YouTube. Impresionante, ¿eh? Muchos mensajes llegan, así que nos vamos a hacer el tiempo en un ratito más para saludarlos a todos y todas. ¿Cómo está José Luis? Bienvenido. Y Ricardo Riva, ¿cómo están? Bueno, gracias Juan, y a los que están presentes también acá dentro de la institución. En realidad el instituto, la fundación, acompaña la iniciativa de la Defensoría del Pueblo, que lanzó este curso de mediador comunitario que, como decía Ricardo la última vez, se venía ya postergando por mucho tiempo, pero era un curso muy pedido por ustedes, así que logramos unir a la Universidad del Comahue. Hoy hablé justo con el secretario académico, nos dijo, la semana que viene sale la disposición donde este curso va a tener el acompañamiento y bueno, de la universidad, que eso es para nosotros muy valioso. Con Ricardo y con Miguel, los dos exponentes de la Defensoría del Pueblo, el defensor y el director de mediación, bueno, con amplia experiencia en lo que es la mediación en Argentina. Fueron los primeros en capacitarse en este área en nuestro país, y es un privilegio tenerlos. Ricardo, gracias por estar en este segundo encuentro. Se estuvo proyectando un video de un testimonios de policías antes de comenzar. Si querés arrancar con eso, y después me gustaría que hagas una síntesis de, bueno, lo que vimos del nuevo paradigma de gestión en el primer encuentro, para después conectar las temáticas que hoy vamos a ver. ¿Te parece? Cómo no. Por permitirnos usar este espacio que ayuda a que lo que trabajamos desde la Defensoría tenga ese respaldo técnico y humano que es necesario para que las cosas se conjuguen mejor. Por eso esto de la construcción en conjunto es muy valiosa y permite fortalecernos. Vos mismo estás nombrando ahora la Universidad del Comahue, y que bueno, que Defensoría del Pueblo, Instituto ICEI, Universidad del Comahue, podemos estar todos juntos colaborando para construir una mejor calidad de convivencia y modificar estas formas que tuvimos de construir también la forma de relacionarnos en cuanto al poder del Estado. Nosotros recién justamente veíamos un testimonio de policías que muchos de ellos fueron también formados por Miguel y por mí hace muchos años, algunos, otros más recientemente, pero en los que todos trabajan la posibilidad de modificarse permanentemente y de revisar cómo son las funciones que cada uno cumple y los roles que cada uno cumple. Y eso no impide que ellos también sean facilitadores de una mediación. A veces lo que vimos que no podían ser los mediadores porque justamente ellos tienen un rol, y a veces se les complica al momento de que si viene un vecino y les hace una denuncia, evidentemente ellos tienen que tomarla, más allá que después que terminen de tomarla, que es su deber como funcionario público. Estoy escuchando un ruido. Está bien. No. Perfectamente. Como son funcionarios públicos, no deben faltar a su deber, pero luego pueden decirle a los vecinos, miren, sería bueno que más allá de que si esto prospere o no, la denuncia que están haciendo, intenten una mediación en la Defensoría del Pueblo o en alguno otro de los espacios que hay en la ciudad, para ver si pueden llegar a un acuerdo que va a ser muy superador seguramente a la continuidad de una causa penal. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes escuchan a los policías hablando, van a ver la empatía que generó la relación que se generó a partir de ese encuentro diario que tenían con las personas que habían ocupado esos espacios en la Bajada de Maida. Y ya hasta se parecía que eran amigos, o por lo menos que podían comprender lo que les pasaba a ellos, porque a ellos también les pasaba lo mismo o similar. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de escuchar al otro y ver que no lo estigmatizan, no lo ponen en el lugar del delito, sea víctima o victimario, o aquel que tiene que ejecutar una orden judicial, permite esto, una corriente de empatía que seguramente los va a ayudar a generar cosas más positivas. ¿Y cuál
en este caso de todas las historias de las ocupaciones, ¿qué fue lo más interesante? Que la misma policía les recomendaba, muchachos, vayan ahora, chicas, muchachos, vayan ustedes ahora a la Defensoría y pidan la intervención de la Defensoría. Ya está, ya se visibilizaron. Es como que hasta ellos mismos aprendieron nuestro discurso. Claro, y eso es muy satisfactorio. Claro. Acuérdense ustedes cómo cerramos la anterior charla, hablando de esa historia que rescata Borges de una mitología griega del famoso Minotauro de la isla de Creta. Justamente, miren qué casualidad, esta semana yo soy un fanático del History Channel 1 y 2, de los dos, muy fanático, creo que es lo único por ahora que veo de televisión, y realmente vi la historia del Minotauro, pero desde la mirada tradicional. Y lo terrible, ¿no?, de ese monstruo supuesto que mataba gente, pero en la misma historia, como la contaban, quedaba en duda cómo era realmente la situación de cómo morían. Bueno, esta posibilidad de también tener la mirada de ese monstruo y de ver qué le pasaba a él, ¿no? Que él era también un incomprendido, porque como él era distinto a los demás lo estigmatizaban y no lo ponían en lugar. Pero él estaba encerrado en ese lugar que era el único lugar donde se podía sentir tranquilo y cómodo, porque cuando salía a la calle la gente corría, se asustaban, se desmayaban, decían que él los dañaba y él ni siquiera los tocaba. Pero claro, ya en el imaginario él era el culpable de todo. Piensen ustedes esto mismo, cómo nosotros en las sociedades hoy modernas trasladamos también y tenemos nuestros minotauros. Cómo ponemos a determinados sectores sociales, a determinados sectores antropológicamente supuestamente diferentes a nosotros, en lo étnico o en lo que sea, en lo cultural, y creemos que porque sean distintos y como para nosotros nuestra cultura o nuestra idiosincrasia nos impide poder comprender, porque no nos damos el tiempo en realidad de generar esa empatía y de ver qué tiene de distinto el otro y cómo crezco con el otro, en lugar de decir, no, el otro es distinto, me da miedo, no me acerco y es peligroso. El anterior encuentro, y siempre lo has dicho, recalcás 3 características importantes que humanizan esto de ver al otro, que es tratar al otro como humano, después decía respetar la multiplicidad de voces, ¿sí? Y dar oportunidad. Y dar a todos la oportunidad de expresarse. Es decir, cuando uno dice pidan una mediación, es pedir eso, es pedir, quiero verlo al otro cara a cara, ¿sí? Que eso me gusta mucho cuando lo aclarás. Porque es cierto, en la práctica uno se da cuenta que cuando el que está en conflicto se puede mirar, hay cosas que suceden ahí y es justamente esa humanización. Exacto. Darle la palabra, escucharlo. Así que muy, muy interesante. Sería bueno hacer... En este video, qué interesante esa imagen, ¿no? Porque supuestamente quien ejerce la fuerza no tendría posibilidades de diálogo y sin embargo se ha construido una fuerza que sin embargo puede dar la oportunidad del diálogo. Excelente, excelente. Bueno, antes de pasar al segundo encuentro allá en la sala, que hay gente esperándote, hacemos un repasito breve sobre lo que se dio en la primera clase, que tuvo que ver con esa construcción del nuevo paradigma de gestión del conflicto, ¿sí? Y con Miguel estuvieron ustedes conversando. Hoy las temáticas... según las que están previstas en el programa, tiene que ver el rol de la mediación comunitaria en esto, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Así que los vamos a escuchar desde acá y vamos a estar tomando nota. Así que te invitamos a ir al aula. Tanto que empiece Miguel desde allá. Y Miguel lo podemos conectar, sí, si te parece. Seguimos, después vamos a tomarnos un tiempito más para leer con más tranquilidad, porque son muchísimos los mensajes por acá. Así que les agradecemos de corazón. Ahora vamos a ver también la transmisión desde el aula número 2. O sea, van a poder observar desde la segunda aula lo que está ocurriendo en vivo. Van a poder también escucharlos. Así que los dejamos con el curso de mediador comunitario y que lo re disfruten. Aquí vamos a estar. Si tienen también otra duda, cualquier cosa que quieran escribir, la pueden hacer por el chat. Y bueno, por supuesto, estaremos acá para después responder las preguntitas. Buenas tardes a los que estamos en forma presencial.
Por supuesto, ustedes pueden participar y preguntar. La idea, decíamos, apenas empiecen a hablar, se escucha perfectamente. El que pueda venir hasta acá al frente, que venga. Si no, bueno, se quedan desde ese lugar, pero así el resto de los que están participando por Zoom pueden también escucharlos. Antes de largar con lo del programa de hoy, como resumen de lo que dijimos en la anterior clase, en definitiva, toda esta historia que nosotros hicimos el relato, es un poco para mostrar la historia nuestra, muy rápidamente obviamente, de la cultura judeocristiana o occidental, como indistintamente se puede denominar, que nos trajo hasta acá. Bueno, cuáles son las cosas positivas, cuáles las cosas negativas, y cómo nosotros, a través de estos métodos alternos de resolución, vimos que se pueden modificar de una manera muy interesante y romper esas estructuras del poder que fueron las que durante este tiempo lograron de alguna manera un orden. Hoy la realidad nos indica que ese orden en realidad debe ser consensuado, construido en conjunto y necesita de la multiplicidad de voces y obviamente, por supuesto, tener la oportunidad todos de poder participar. Y todos somos seres humanos, así que desde ese lugar no puede haber ningún tipo de dudas. Terminado esto, si ustedes repasan un poco lo que dijimos, van a ver que son muchos de los argumentos que ustedes, por eso también lo usamos, van a utilizar al momento de facilitar una mediación. Vamos a diferenciar, porque Miguel seguramente vos vas a ingresar específicamente a hablar de las características de la mediación y cómo por ahí vas a transitar hoy. Yo quiero, antes de entrar a lo que es mediación, a mí me parece importante poder tener en cuenta lo que tiene que ver con la construcción de relato. ¿Sí? Bueno. Creo que eso es fundamental para poder... Bueno, de alguna manera también nosotros hicimos una construcción de un relato que muchos pueden no compartir. Bien, más allá de eso, ustedes van a ver que hay personas de los que se van a formar en mediación que no se van a sentir en condiciones, no van a sentir que tienen las aptitudes y las actitudes para ser mediadores. Porque no todos tenemos por qué ser mediadores. Pero ¿por qué damos el curso a todas las personas? Porque todos tenemos que empezar como a romper cabezas y darnos la oportunidad de poder ver esto que me parece que nos puede ayudar a modificar muchas cosas. Pero sí, todos podemos ser capaces de facilitar una mediación, es decir, provocar a otros a que acepten ir a una mediación. Porque llega una notificación o una invitación, de acuerdo como el organismo que lo realice lo lleve a conocimiento de la parte que son convocadas, y la persona dice, no, yo no me voy a sentar con el otro, que es la típica respuesta, que se encuentra cuando uno invita a una persona. Claro, porque justamente estamos invitando a otro que está muy enojado, que no quiere sentarse porque tiene miedo, porque ha pasado un mal momento, porque corre el peligro en su imaginario de que algo le pueda pasar. Bueno, el facilitador, ¿qué va a hacer? Va a darle tranquilidad, le va a decir, no, mirá, yo participé de un curso de mediación, o yo fui parte de una mediación, bueno, lo que ustedes quieran. Y es interesante darte esa oportunidad, vas a un espacio de respeto, de cuidado, donde vas a poder sentarte con el otro y eso te va a ayudar a salir de esta situación terrible que tenemos hoy, que no es solamente el conflicto, sino las dudas, los miedos, en el imaginario tuyo, lo que se está construyendo a partir de esta conflictividad que va en potencia. De alguna manera, ese es el facilitador. Entonces, el facilitador puede ser cualquiera. Como le decía yo recién, los policías muchas veces no pueden ser ellos mediadores porque tienen un rol que cumplir. Pero sí generan, fíjense ustedes, a partir de estos conocimientos, empatía, facilitan, miren, vayan a buscar tal espacio que les da la oportunidad a lo mejor de superar esto de la mejor manera, de evitar cualquier cosa terrible, porque además es cierto, si ellos tuvieran que cumplir la orden, el riesgo que corremos todos en una situación de esas características de violencia, nadie sabe cómo termina.
Puede terminar como pasó en Cutralcó, con la muerte de un vecino que pasa por el lugar, puede ser que tenga que ver con lo doloroso que fue también lo del maestro cuando en una situación de lucha por un mejor salario, unas mejores condiciones laborales, termina en las condiciones que termina, cuando a lo mejor había otras posibilidades. Nosotros ese día con Miguel habíamos ido justamente a trabajar a Cenillosa, y volvíamos y la ambulancia pasó por delante nuestro, y nosotros veníamos escuchando por la radio y decíamos, pero ¿por qué no nos llamaron a nosotros? ¿Por qué no nos llamaban a nosotros? Que hubiéramos podido ayudar. Estamos hablando de muchos años, nosotros estábamos en ese programa de mediación penal, pero nos desesperábamos, porque sabemos que hay otras posibilidades superadoras. Pero bueno, por eso le digo, cuando hay una escalada de violencia, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, todo lo que, bueno, o lo que nos pasó con los pueblos mapuches en el peor momento, de lo más álgido, que gracias a Dios acá en la provincia no tuvimos que pasar por ninguna situación complicada, de resultados difíciles. Los invito a ver el video de Jorge Nahuel, que justamente relata esto, donde juntos, porque en ese momento, claro, ellos estaban en un posicionamiento donde trataban de mostrar todo lo que había por hacer y que no se hacía, y querían mostrarse, y nosotros por el otro lado buscando la forma, bueno, pero mientras eso se resuelve, busquemos una convivencia pacífica, porque por un lado estaban los pueblos que querían recuperar sus tierras, y por el otro lado estaba el tipo que tenía una escritura y exigía y reclamaba por lo que para él era el derecho, que todavía hoy sigue existiendo. Pues si yo no tengo la escritura, ¿cómo me quieren sacar de acá? Bueno, hay que contarles que la Constitución y los convenios internacionales que firmó Argentina habla de una, no diría de una paridad, habla de una supremacía del derecho del pueblo originario por encima del clásico del Código Civil. ¿Por qué? Porque ante, una vez establecido el relevamiento territorial, si se puede determinar que en ese lugar vivió una comunidad, esa comunidad recupera la tierra y bueno, se indemnizará al propietario por escritura y se le dará la posibilidad de reparar esa situación que se generó a partir de este problema que el mismo Estado argentino fue el que generó. Bueno, entonces, él me quería hacer una pregunta. Sí, con respecto a la... Bajate el barbijo. Perfecto. Para que se escuche bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, seguramente. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Mi pregunta era justamente cómo podemos generar una buena mediación cuando una de las partes por ahí está negada. Está negado. Negada, sí, negado a contribuir a la mediación. Yo le digo, está bien la pregunta y está buena, pero sería una pregunta para responderte dentro de un rato, porque si no empezamos a adelantar procesos. Déjalo porque hay que contestar y es necesario, ¿sí? Lo que yo puse acá en el pizarrón, puse relato, construcción de relato, ¿sí? Porque acá, tanto de A como de B y C, una persona que está interviniendo, tiene su propia construcción de verdad. Entonces, si la persona A, en realidad, y esto, vamos a hacer un ejemplo muy grosero que uno suele ver y escucharlo precisamente con respecto a esto. Vamos a suponer que vamos a tener diferentes personas de esto dentro de esta esfera. Hay personas que en su relato le pide, que uno puede verlo en la televisión, lo que falta son políticas de control y que ayuden a la persona que yo soy víctima. ¿Sí? Esto pone un fuerte acento en esa construcción de respuesta y de relato en este tercero, en los legisladores que van a tener que legislar y poder pensar cuáles serían leyes que estarían faltando a todas las que tenemos. Por otro lado, van a encontrar dentro de esto, y esto vamos viendo las personas, después podemos ir viendo
digamos, cuál sería el relato de un actor dentro de este recuadro o paradigma en el cual está anclado. Podemos encontrar que dice acá, le pueden pedir a la ciencia y pueden decir simplemente, lo que está faltando es el tratamiento, que se creen nuevos formatos para poder intervenir con estas personas que cometen delitos. ¿Sí? Entonces apelan a la comunidad científica para que empiece a pensar cuál sería la respuesta de este lado que va a dar la ciencia. Y ponen en esos profesionales un fuerte acento, ¿sí? En estos profesionales de la ciencia. Por otro lado, vamos pensando que en realidad van a decir lo que pasa precisamente con respecto a este desorden es que el Poder Judicial no actúa, que los jueces o que los dejan libre a todo el que comete irregularidad. Pone el fuerte acento y la interpelación precisamente contra este factor. Por otro lado, hay otro sector, que es donde nos estamos encolumnando nosotros dentro de este paradigma, que esto hay que pensar en una nueva construcción. Una nueva construcción, si se quiere, desde lo pedagógico y que contenga la afectividad, que es lo único que nos contiene como seres humanos. Si nosotros vamos precisamente al estadio de la política, vamos a pensar que van a tener legisladores que van a instrumentar, a pensar leyes para poderlas en acción. Y podemos encontrar que tenemos toda la reglamentación habida y por haber con respecto a los actos, entre comillas, o conflictos que hacen a la violencia. No falta ninguna. Si pueden hacer un recorrido, métanse y van a encontrar. Algunas estarán reglamentadas, otras no estarán reglamentadas, pero están todas. Y seguimos apelando precisamente dentro del discurso que nos meten, es precisamente lo que pasa, que faltan buenas legislaciones y pone de eso ilusorio que solamente porque aparece la ley, esto no se termina. O que aparezcan nuevos formatos de intervención psicosocial clínico que definan y que este tercer profesional pueda arreglarlo, donde este tercero va a ser un conocedor del dispositivo, que dentro de esta perspectiva vamos a tener de la sociología, de la psiquiatría, de la psicología, desde lo social, infinidad precisamente de intervenciones que hacen con respecto al tema que nos ocupa. Nuevamente, el funcionario judicial, que es donde, digamos, que este relato punitivo fue precisamente el que está presente y que todos en el relato podemos definir al comportamiento de daño, de abuso, y ya lo definimos, está dentro de dentro de nuestra realidad social. Con lo cual, si yo voy dentro de esa lógica, obviamente estoy disparando situaciones que no voy a contemplar la otredad, el otro, no lo contemplo, no tengo en cuenta. Y lo que vemos precisamente en esta gran necesidad humana del mundo es poder convivir con el otro. Y para poder convivir con el otro, desde el formato judicial punitivo, no lo podemos hacer. Solamente tenemos acá estigmación, exclusión, lo dejamos afuera. Desde esta situación no tendríamos los profesionales suficientes para poder nuevamente repensar con el otro. No tendríamos precisamente y nos faltaría todas las nuevas normas que puede haber. Entonces, lo que veíamos precisamente respecto de la construcción de relato de el ponerle víctima, y decimos víctima, ya no estamos remitiendo
a una disciplina en particular, que es la victimología, que dice quién es la persona víctima y cómo se debe tratar a una víctima en los diferentes aspectos. Si lo decimos desde el formato, si se quiere, judicial, el daño ya se lo define y nos va a decir cómo se va a trabajar ese daño. Si lo trabaja por lo penal o te lo trabaja para el resarcimiento económico, que sería por el campo social. Pero ninguna de estas tres paradigmas en los cuales están y que lamentablemente uno lo que puede ver es el gran quiebre paradigmático en el cual estamos viviendo. Y digo quiebre paradigmático porque esta realidad, cuando se construyen estos modelos, fue pensado para toda la vida. Los comportamientos humanos estaban definidos y se los categorizó. Y hoy tenemos realidades sociales en las cuales solamente puede ingresar el agente de esa unidad barrial y no otro, porque están empezando a construir sus formatos de convivencia. Y yo no puedo ir desde un lugar de poder, de tercero con poder, a definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es imposible, no lo puedo definir. Cualquiera de estas realidades que le estoy planteando nos plantea un tercero con poder y que sabe cómo trabajar la cosa. Entonces, lo que estamos viendo, y que esto lo que poníamos como para cerrar el relato del quiebre del paradigma, ¿sí? El quiebre del paradigma que nos da el modernismo, es entramos en una nueva hora que la estamos transitando. Seguramente vamos a terminar de construirla porque no lo sabemos cómo va. Digamos, este paradigma que ahora está regido, si se quiere, por la ley de mercado. La ley de mercado, nada es estable, sino es cosa de ver qué nos está pasando con nuestra economía. Nuestras economías van y vienen, todo fluye rápidamente, nada se queda. Y bajo esa concepción que nada se quema, difícilmente nos puede dar respuesta a esto, difícilmente nos puede dar respuesta a cualquiera de ellos. Pero además, Miguel, una pregunta. O sea, vos me hablas de víctima de acuerdo con la legislación. Pero víctima, ¿quién es literalmente la víctima? Por eso pusimos acá, en esta situación, ¿quién lo define? ¿Pero lo define solamente la ley o hay otro problema grave? ¿Quién lo define? La cuestión es quién define, porque desde la definición de la persona que está interviniendo aparece con su propio esquema de trabajo. Que para todos nosotros, los saberes que tenemos de la práctica, no hace falta estudiar abogacía, la víctima es aquella persona que considera que el otro ha cometido un delito sobre ella. Pero nosotros sabemos, en nuestro fuero íntimo, que muchas veces a quien supongamos que yo me siento víctima y voy y denuncio, pero no cuento todo lo que pasó antes en la relación con esa otra persona que va a terminar siendo el victimario para el derecho penal. ¿Qué pasó conmigo? Ese relato no va a aparecer. Porque es dinámico. Yo puedo ser víctima en un momento y victimario en otro. De exactamente. Hecho, pero la mayoría de los agresores o ofensores, como decía, si uno ve su historia, han tenido una larga historia de víctima. Y más en su niñez. ¿Cómo? Y más en su niñez. De hecho, hay estudios de ese tercero de la ciencia que marca bien claro que la mayoría de los delincuentes en prisiones en Estados Unidos tienen un historial, ¿sí? de ser víctima de abuso hacia ellos, más que... Está bien, dejemos eso, que eso ya sería entrar en una especulación y un tema concreto de cada uno de los casos, pero lo que trataba de decir es, en una relación humana, ¿quién es víctima y quién es victimario? A lo mejor, en muchos casos, víctima para el derecho penal, o sea, no, a lo mejor no, para el derecho penal, víctima va a ser el que denuncia. Ahora, nosotros sabemos íntimamente, cada uno en nuestras relaciones con el otro, quién empezó primero, como dirían los pibes. ¿Quién empezó primero? Es decir, porque yo pude haberte amenazado a vos,
pero vos no le diste no le diste entidad a la amenaza. O sí, y te enojaste conmigo y me viniste a casa y me rompiste todos los vidrios. Eso es delito de daño, por ejemplo. O de invasión de la propiedad privada. Puedo hacerte un cúmulo de denuncias penales. Pero empecé yo amenazándote. Sin embargo, en la relación nuestra para el derecho penal, como yo te voy a denunciar a vos, que fue el primero en ser el victimario, o el ofensor, de acuerdo a como lo quieras llamar, como dicen los brasileños, el ofensor, bueno, vos te convertís automáticamente en el victimario porque como yo voy a denunciar el hecho que vos cometiste, vos para el derecho penal sos el victimario. Y yo que la empecé, soy la víctima. Entonces, como no se da esa posibilidad o esa oportunidad de la escucha previa real y encima condicionado, obviamente, pero esto lo digo no porque esté en desacuerdo, sino porque es parte del sistema construido, la persona tiene el deber de callarse la boca, el deber, te diría, para que no nada de sus palabras sean usadas en su contra, porque también tiene derecho a la defensa. Entonces, ¿cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a decir la verdad? Sí. Buenas. Hola, mucho gusto. Igualmente, hay una cuestión ahí, ¿no?, del paradigma moderno que tiene que ver con todo lo que hoy en día tenemos para parar. Según lo entiendo, toda esta cuestión, toda la tecnocracia que hay detrás de lo que vemos ahí, de la influencia de la ciencia, de la política, del poder judicial, se ha escrito en normas y como se entiende desde la modernidad, todo siempre es una fotografía permanente, nos genera un conflicto ahí, a mi criterio, ¿no?, sobre cómo categorizamos justamente este tema de víctima. La víctima ya está armada por el patrón y el victimario también por un patrón tecnócrata que dice que es así. O sea, no le da la posibilidad de discutir, transformarse, relacionarse de otra manera, aprender sobre justamente esas cuestiones. El paso de lo moderno, quizá a lo mercantilista, que es más neoliberal, ¿no? Le da la posibilidad de pensar esto de la inmediatez. Dale, hoy en día fuiste así, te vas a acostar, el día de mañana vas a hacer de otra manera. Ninguno de esos dos paradigmas resuelven este problema del trato, ¿no? La reconversión, la reconfiguración, la deconstrucción, como te hablaba, etc. Y es porque estos locos ya lo hicieron de una manera medida y ordenada, para justamente sistematizarnos, ingeniería social, esos modelos que hacen que nos comportemos en la calle como nos comportamos y que tengamos estas normas de vida implícitas dentro de este supuesto contrato social que se hablaba en el anterior. O sea, estamos hablando de que construimos un sujeto como el otro, que siempre tiene esto, que lo tratamos de incluir a través de este truco de la otredad, sin empezar a hablar de la alteridad como corresponde, y inclusive llegamos a máximas absurdas como la patria es el otro. O sea, fijarse que ese otro siempre ha sido el negro del barrio, al que todo el mundo le tiene miedo, el banderilla que está ahí lavando el vidrio, el que trabaja en la calle en general. Veamos cómo ese otro, todo este mecanismo de un paradigma a otro, lo está empezando a incluir, pero siempre desde una distancia peligrosa. O sea, a estos locos hay que ir integrándolos de a poquito, tratando de que se ajusten, ¿no? La disidencia se transformó en diversidad gracias a este mecanismo de integración para salir de esta fotografía moderna de que las otras formas de la sexualidad y de las tendencias de género son incorrectas. Ahí hay una cuestión, considero que la trampa entre paradigma y paradigma sigue quitando la posibilidad de la formación real del sujeto. Eso es interesante, cuando usted habla de agregar el contenido humano, la instancia de mediación, todo eso, ahí es donde está. No sé si esté dentro del siguiente paradigma, no sé si realmente contribuya a este mercantilizado, a neoliberal, a postestructuralista, a todas esas cosas. No sé si Bueno, mira, ahora te reconocí. Es un amigo, un viejo amigo que había perdido. Lo que pasa es que está rubio, yo no lo reconocí. Lo miró y pues para mí es cara de conocido. Hay una pregunta también. Sí, perdón, pero él acaba de hacer una reflexión que me parece interesante. Yo coincido en muchos de los aspectos que vos decís. Creo que justamente lo que nosotros estamos haciendo desde acá es esa apuesta a esa posible transformación. Y hoy nosotros cerramos con Miguel un acto donde empoderamos a 32 niños de una escuela primaria como mediadores.
y verlos, a ver si puedo compartirles, porque sería, me parece que hasta muy bueno para todos, escuchar lo que dicen estos dos niños emocionados cuando reciben, uno dice que recibió el premio, ¿no? Que le había recibido un premio. Acá. A ver si lo puedo mostrar en la cámara. Muchas gracias a todos por venir. Acá. También le quiero dar gracias a la señora por el proyecto de mediación. Y también le doy gracias a todos los compañeros que están acá de mediador y los compañeros de ellos. Y muchas gracias por darles el premio. Escuchen lo que dice la nena ahora. Ricardo, aleja un poquito más el micrófono, el teléfono, así se ve mejor la imagen. Bueno, Y aprovecho a hacerte las dos preguntas si querés y contestás todas juntas, ¿te parece? ¿Y cómo no? ¿Pero pudieron escuchar lo que dice la nena? Sí. Que sueña con ser cuando grande mediadora, continuar siendo mediadora y con la misma pasión que te ponen desde ahora. Ahora, fíjense que niños que a lo mejor no estaban acostumbrados a hablar frente a sus grupos se empiezan a liberar, a ser dirigentes. Quiero decirles esto. Nosotros, ustedes saben, trabajamos mucho con todos los conflictos que hay en las escuelas por el cumplimiento de parte del Estado, de mantener las condiciones. Hace 2 años, cuando fue el primer conflicto de la P8 grave, nosotros fuimos invitados a trabajar y había unos pibes ahí que eran los que representaban a los estudiantes que eran del centro de estudiantes. Una soltura, una capacidad, una forma de decir las cosas que impactaba. Hasta tal punto que en un momento yo le digo a los chicos, la verdad chicos, que ustedes son, pero son años luz distintos a todos los viejos que estamos acá adentro. Ustedes nos están dando un ejemplo. Y entonces dice, profe, pero usted no se acuerda de nosotros. No, es que nosotros fuimos formados en mediación en tal escuela. Es decir, esos chicos se empoderan de tal manera, además de que todo otro, que eso sí se los voy a compartir, me parece muy valioso. Hace unos meses atrás hubo un conflicto que cortaron una obra que toda la ciudad necesita que se termine, pero que también era cierto que quienes impedían continuar con la obra también necesitaban una regularización de su situación habitacional. Trabajamos con ellos, cuando se van muy contentos porque se puede lograr lo que nunca habían logrado antes a través de la participación en la defensoría, y una de las mamás de la señora me dice, yo soy mamá de tal alumno, de tal escuela, donde ustedes llevaron adelante una mediación y mi hijo pasó de estar excluido de la escuela, de no poder ir más a clase y demás, a ser un líder positivo. Hoy mi hijo, después lo vamos a escuchar, a partir de eso le cambió la vida. Y lo habían mandado a psicólogos, a 500 lados, estigmatizándolo como que era un gran problema. Y la madre esa no sabía qué hacer, así que imagínense la emoción que tenía y el agradecimiento, ¿no? El factor mayor de acá es Miguel, porque él es el que normalmente va a las capacitaciones de mediación en los colegios. Yo a veces lo acompaño cuando puedo, pero por el mismo rol a veces yo no lo puedo acompañar como era en los primeros momentos. Y lo mismo pasa cuando vamos a hablar con la comunidad educativa, siempre tratamos de ir los dos, porque a mí me interesa marcar la cancha de por qué está la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos interesados en esa transformación. Vuelvo a repetir lo que dice Pablo Freire. Nosotros queremos que la gente camine, pero que reflexione. Y cuando reflexione se transforma. Esa es la verdadera educación. Sí, perdóname, José, dale con la pregunta. Dale, Ricardo, gracias. Y Miguel, hay muchas preguntas. Algunas de ellas tienen que ver con que cuando hay una convocatoria
a una mediación, si es obligatorio o no asistir. La segunda pregunta, que se las dejo ahí a vos o a Miguel para que la respondan también en el relato de los que van haciendo de la explicación, es si se puede intervenir, si un mediador comunitario puede intervenir en una toma, por ejemplo. Adelante. Yo me quedo con la segunda pregunta y así que pasa. Lo tengo acá el amigo. Sí, a ver, volviendo un poco nuevamente, digamos, cómo se construye el acto de la seguridad que hoy tanto reclama y tanto pide la propia comunidad, se construye con el otro, humanizando la relación, pero desde diálogos que son completamente privados, completamente confidenciales. Porque acá empieza a saltar y la grande diferencia con respecto al modelo clásico de gestión. El modelo clásico de intervención, para poderse sostener, se tiene que nutrir de pruebas, de elementos que certifican y que dan constatación de lo que están hablando. Por eso se arman frondosos expedientes en cualquiera de las gestiones que hayan encaminado el conflicto. El conflicto desde ese lugar se lo define. El conflicto desde el área de mediación no está definido. Es un conflicto que tienen dos personas y que tendrán que redefinir, deconstruir. Porque esta palabra apareciera, ahí toma sentido la deconstrucción. Porque dentro del formato de construcción puede aparecer cualquiera de estos relatos. Y acá lo que a nosotros nos interesa es precisamente desde la intervención, si se quiere, social, proactiva, educativa, para revisar comportamientos que se construyeron en esa dinámica convivencial. Es necesario, no existe otra forma. Por ese motivo, desde todo lo que llega a mediación, no puede estar definido, cosificado, como me lo permitiría alguna de estas otras líneas. Trastornos del comportamiento de la persona que está en esta situación de... O no puedo hablar precisamente del comportamiento delictual de esta persona, porque eso me remite a otro formato de gestión. Entonces... O que precisamente vienen porque yo conozco al político número tal que está en la legislatura y él me dijo que había que hacer tal cosa. Y de eso conocemos acá en nuestra ciudad, conocemos porque tenemos todo esto. Porque yo sé, entonces voy a decir, ¿cómo se deconstruye precisamente esta realidad que lo va a tener que hacer con un otro? Para poder precisamente darle lo que es justo, lo justo para usted y para usted. Porque ella es la nueva construcción, no lo justo visto desde alguna de estas otras lógicas que me dicen, para hacer justicia va a tener que hacer tratamiento. Tratamiento, a mí mandame a hacer un tratamiento. A lo sumo, si tengo mandato judicial, voy a poner cara, pero... ¿Qué van a decir después? Es poco colaborativo. Yo cumplí con el mandato, pero no te voy a dar una, porque no va por allí. Pero yo no voy a hablar. Pero no voy a hablar. Entonces, ¿cuál va a ser la definición? Poco colaborativo y está dentro de la lógica. Cumplió, dio respuesta al mandato de este tercero que evaluó desde esa perspectiva que yo necesito un tratamiento. Nada. Entonces, bajo estas lógicas que por ahí aparecía precisamente, ¿desde dónde se hace la convocatoria? Porque desde donde se hace la convocatoria, ya está definiendo desde dónde se va a encarar. Me está determinando. Si me están convocando de salud mental, del hospital, desde el área del área de salud mental del Hospital Heller, área de salud mental, me convocan a una mediación, ¿qué me dice? ¿Cómo me acomodo? Hay una distorsión cognitiva respecto del abordaje que se quiere hacer respecto de esa situación, que es vincular y relacional. Si me la convocan desde otras áreas y todo lo demás,
¿Qué me dice? ¿Qué me resuena? Esto es algo de lo que hablamos en la clase pasada, de que cuando se presentan las dos partes de una mediación, a veces tiende a querer ganar la persona con más poder, o un empresario, o en este caso una entidad de salud. Pero hacer valer los derechos humanos, ponernos a las dos partes a un mismo nivel, y que a partir de ahí se pueda debatir. Por eso es precisamente nuestra tarea, es que las personas que vayan a asumir ese rol puedan correrse de ese lugar para poder dar la palabra. Porque nosotros dijimos acá relato y construcción de relato, redefinición de palabra, o sea que se van a poner nuevas palabras a lo que ya está definido. Pero eso se va a hacer en otro campo totalmente distinto. En ese campo de palabra donde las personas en esa realidad situadas son las que nos van a decir cómo están viviendo la cosa. Por eso que precisamente cuando escuchamos relato, el otro también está escuchando y también dice, por acá va la salida de este problema. Pero para eso se necesitan dos. Para eso se necesitan, por lo menos. Entonces, sí. ¿Yo entendí mal la pregunta o lo que nos preguntaron es si alguna persona... Claro, si una persona no va a una mediación, ¿qué se hace? Convencerla, tratar de convencerla. Exactamente. Por lo que entendí, dice que la convocación se puede percibir la percepción cognitiva. Entonces creo que ahí ya puede que haya una parte de la... Pero igual estaría muy bueno profundizar un poco más sobre, ¿no? Sobre esto que dice justamente si es necesario existir obligatoriamente, pero me parece que no. No, a ver, vamos a definir esto. Lo íbamos a dar en otro momento, que es cuando se habla de las características de la mediación y que justamente es una instancia voluntaria. Es lo mismo que relató recién Miguel con respecto a un psicólogo. Vos te mandan al psicólogo y vos no tenés voluntad de hablar con el psicólogo, por más que te manden, va a quedar ahí. Me cierro la boca o cuento cualquier cosa o le miento, como a mí me pasó a mí con un conocido que dijo, yo voy y le cuento cualquier cosa. ¿Tal? Y cumplo con la obligación que me dio la jueza de que tengo que ir a un psicólogo. y ahí está. ¿Para qué te sirve entonces? Pero fíjate que ahí es donde está el modelo de poder, porque ese terapeuta, a partir de ese relato, construye y define, y una vez que lo define, trata. Bajo eso, construcción. Porque para poderlo tratar, tiene que definirlo. Si no, no hay posibilidad. Porque si no, sería un consejero, sería otra cosa. Porque ese es el rol de ese profesional. El rol del profesional tiene que definirlo bajo la lógica tradicional de gestión de conflictos. No existe otra posibilidad. Entonces, cambiar el rol de ese paradigma. Algunos lo están intentando. Bueno, pero eso te digo, en esa situación... Yo soy abogado y trato de salirme. Bueno, hay psicólogos que son hay mediadores. filósofos, sociólogos que están precisamente... Cambiar precisamente la redefinición y poder escuchar otro relato para que las personas puedan construir realidad. Nosotros hicimos una maestría hace unos cuantos años ya. De mediación, y el director de la maestría era psicólogo. ¿Y sabe lo que nos dijo un día en su clase de psicología y mediación? Que la mediación era más completa que la psicología para él. Lo dice un psicólogo, no es que yo lo diga. Y él relataba lo siguiente. En la relación de paciente y psicólogo, hay un tercero que es el tercero cultural que observa. Y yo, cuando le hablo, supongamos que yo soy el paciente, le hablo al psicólogo, estoy condicionado por ese tercero cultural que me condiciona a mí hasta las cosas, cómo se las voy a relatar. Porque tengo vergüenza, porque tengo miedo, porque tengo historias, por lo que sea, que me impiden a mí ser totalmente honesto, transparente, no sé cómo llamarlo, frente a ese otro que me está escuchando, al que me va a leer y va a tratar de descubrir qué es lo que me pasa. Y a lo mejor yo tengo miedo de que me descubra en lo que me pasa.
Él dice que en la mediación, ese tercero cultural es el mediador, que va a generar el espacio de respeto. Pero la diferencia está que yo, paciente, en este caso yo, parte del conflicto, voy a relatar los hechos, pero este que los escucha es el que sabe realmente lo que pasó. Así que yo no sepa la verdad, no importa, no importa. Pero si hace en el relato de su verdad algo que a este no lo convence, o tiene otra interpretación con respecto a los gestos, las actitudes, las conductas, e hizo otra lectura, se la va a transmitir. Y de ahí va a surgir a lo mejor algo tan interesante como es, mira vos cómo lees algunas cosas que yo creo que las digo de una manera y trato de transmitirla de una forma, pero el otro lee otra cosa. Entonces esto también es interesante porque a lo mejor solamente se da con este otro, pero a lo mejor empiezo a analizar qué me pasa con todos y que el problema mío es a lo mejor que tengo que modificarme en algunas cosas y eso ayuda. Entonces es mucho más rápido, da la posibilidad real de que el otro, que es el que te está viendo, tenga la posibilidad de modificarte. Me va a gustar en algún momento profundizar también lo que dijo ayer el amigo con respecto al tema del otro, porque en política últimamente se ha usado mucho eso, la patria es el otro. Ahí hay una contradicción. Si yo hablo de patria, fíjense qué tremendo, ¿no? Es interesante el juego. Les recomiendo leer un poco de Stan Rider. El filósofo habla de esto. Él dice que si yo digo que la patria es el otro, estoy dando un salto cualitativo, pero al mismo tiempo de contradictorio, porque se supone que la patria es el lugar de nuestros padres. Y si es el otro, en el otro tengo que incluir al que viene de otro país, el otro también es al que no quiero incluir y que estaba antes que yo, a lo mejor que llegó antes que yo. Todo esto. Fíjense ustedes qué interesante, es una provocación esa frase y una contradicción en sí misma, pero que rompe la posibilidad, o sea, no que rompe la posibilidad, rompe el viejo concepto de que la patria es el lugar de nuestros padres. Entonces, si la patria es el lugar de nuestros padres, vos no sos de este lugar, no sos parte de la patria. Si yo estoy hablando de un territorio inclusivo, de un territorio de oportunidades, de un territorio, tengo que darle lugar al otro. Y lugar al otro, entonces, dejar de hablar de patria y hablar de otro concepto. Lo mismo pasa con el tema Estado y Nación, que son conceptos. Nación es un concepto antropológico, Estado es un concepto político, jurídico-político, exacto. Entonces, cuando se confunde esto de que algunos reivindican su nación, la Argentina, gracias a Dios, es un conglomerado de naciones. Y bienvenido así sea. Es plurinacional. Entonces no nos tenemos que asustar. La Argentina es un territorio plurinacional. Distinto sería, como era en la concepción clásica de los franceses, que la nación es el Estado. Ahí sí, porque estamos hablando de que hay alguien que se quiere separar, que quiere construir, y se hace todo ese imaginario. Entonces, en el discurso se utiliza a propósito para provocar, para enfrentar y desencontrarnos con nosotros. Bien, volviendo a la pregunta, la mediación es voluntaria. Para eso está el facilitador, por eso un buen mediador, sobre todas las cosas, tiene que ser un buen facilitador, porque es el primero que tiene que provocar al otro para que venga. Tiene que convencerlo. Y para convencerlo tendrá que llamarlo por teléfono, tendrá que ir personalmente, como sea. Pero tratar de hacerle ver la importancia de que se siente con el otro con el que tiene conflicto y que lo pueda sortear. Así que la mediación es también un gran desafío de todos los días, de ver qué imaginación vamos a utilizar, qué argumentos vamos a utilizar para convencerlo al otro. Por eso todo lo que les vamos diciendo todo el tiempo también son argumentos para convencerlo a ustedes de lo interesante de la mediación, pero que el día de mañana ustedes, algunos de estos mismos argumentos, los pueden utilizar con quien vayan a invitar a una mediación. Y en este sentido, uno puede llegar a pensar y ver lo siguiente. Yo puse acá las personas, o sea, nosotros, frente al profesional.
nosotros socialmente hemos ido construyendo relatos de acuerdo a la disciplina del que tengo adelante, que sabemos en ese relato qué necesita escuchar ese profesional para poder accionar ese dispositivo al cual estoy apelando, para generar empatía y que para poder precisamente me ayude a mí, que yo soy el que tengo un relato de verdad. Cambio la situación y que esto nos lleva a pensar originariamente cuando nosotros comenzamos precisamente la mediación, creo que los empleados públicos a veces necesitamos la posibilidad del sello, ¿sí? Entonces aparecieron, mandamos a hacer, conseguimos y gestionamos muchos sellos para cada uno de acuerdo al oficio base que tenía la persona. Y colocaba, el señor se ponía doctor Ricardo Ariel Riva Botbol y eso es jocoso. Y acá abajo, y abajo, en un tercer renglón, aparecía mediador o mediadora. ¿Qué pasaron precisamente cuando estábamos recién instalando? Legitimiza. Para el modelo viejo, legitimiza que diga doctor. Exactamente. Entonces, ¿qué teníamos frente al pedido que estaba? Estos relatos que venía, aparecía desde los certificados de carencia, las situaciones de que necesito la atención psicológica porque me ordenaron, necesito el acompañamiento jurídico, necesito... Porque decirle que éramos un grupo interdisciplinario, claro, donde había psicólogos, había de todo. Era de todo. Entonces, frente a esta realidad... Me pones a mí como doctor, pero... Bueno, te tengo... Si éramos un grupo interdisciplinario y que a cada uno de nosotros estar como identificado, las personas que venían no veníamos como mediador, sino que al saber qué rol profesional cumplíamos, hablaban con ese tipo. Entonces, rápidamente había que cambiar el formato. No nos duró nada estos sellos, porque no sirvieron. Porque en realidad lo que nosotros queríamos era que las personas, por lo menos en ese momento, año 2000, pudieran empezar a imaginarse qué sería esto de la nueva convocatoria. Y pusimos mediador. Lo primero que es el mediador o mediadora, Miguel, Núñez, Ricardo, Riva y otras compañeras que hoy ya no están porque están en otros lugares trabajando. Pero viven todas. Afortunadamente viven todas. Bueno, entonces, fíjense que esto también nos van a encontrar y se van a encontrar ustedes. Y en esta deconstrucción de relatos, esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un grupo hoy consolidado de mediadores, mediadoras de la Defensoría. No hay sello que legitime otro rol desde otro paradigma. Y los conflictos no son problemas, son conflictos. Porque el problema ya me lleva a una definición. En cambio, conflicto, ¿cuál es el conflicto? Si el conflicto es de las personas, son las personas quienes van a tener que definir cuál es el conflicto que tienen entre ellos. O sea, y ahí no cambió. Este nuevo modelo les puede decir que interpela a los modelos clásicos de gestión. Pero vamos a responder la otra pregunta de los conflictos que se generan a partir del reclamo de distintos grupos humanos que quieren o tienen la necesidad de acceder a una vivienda digna. Cuando el Estado, justamente, quien debe cumplir con esa función, no genera las políticas necesarias. Conflicto social. Conflictos al fin. A veces de muchas personas, a veces de un grupo menor. Nosotros venimos trabajando estos temas desde hace muchísimos años. Primero por estar en el grupo de mediadores del Centro de Atención a la Víctima. Y después, bueno, yo ser el primer secretario de Derechos Humanos, lo trasladamos también como parte de la estructura de la Secretaría. Y la primera dirección provincial de mediación de la provincia se creó en mi gestión y a partir de ahí
seguimos adelante con esa política que llevamos, donde se forman alumnos, se forman policías, se forman presidentes de comisiones vecinales y a todos los vecinos del barrio que quieran formarse. Hemos ido a municipios, bueno, todos los lugares donde nos piden, colegios de profesionales, sindicatos, todos los grupos que nos han pedido escuchar esto, lo hemos hecho. Hemos trabajado hasta con psiquiatras de la Universidad de Comahue, porque los psiquiatras también plantearon esto. Miren, ¿por qué necesitaban saber sobre esto? Porque decían, nosotros los medicamos, pero ¿cómo los volvemos a socializar? Porque ahora que tienen que volver, han quedado como excluidos socialmente. Y había que generarle nuevos espacios de construcción para que recuperaran esa sociabilidad. Los chicos los otros días de un centro de estudiantes me decían, uy, sería buenísimo que ustedes vengan a ayudarnos, porque el problema que tenemos con los adolescentes después de la pandemia es tremendo. Enfermedades psicológicas, todo tipo de manifestaciones físicas también que han generado problemas, y no hablar de los más graves, ¿no? De aquellos que intentaron suicidarse o algunos se suicidó. Entonces, ¿me podés, quiero, porque me hiciste recordar de algo que pasó en ese taller con estos profesionales del área psicológica? La cuestión, dice Ricardo, de espacio de social, digamos, cómo vuelve precisamente a ese grupo familiar que en algún momento, digamos, acompañó para que se tratara. Y cuando se empezó a tratar, muchos de estos pacientes que ya no eran pacientes necesitaban regresar, pero estaban inhibidos de acceder a la cuestión económica, de sus bienes, porque ya había que reacomodar esta nueva lógica, porque tampoco esa proximidad familiar necesitaba seguir teniendo el control y el poder sobre ese sujeto que había sido tratado. ¿Sí? Entonces, fíjense en estas nuevas dinámicas, cómo se vuelve precisamente que las personas puedan renegociar esta vuelta. Los paradigmas clásicos no se lo permiten, de ninguna manera. Empieza, a no ser que entra en un camino y una cuestión de litigio para poder recuperar sus bienes, y que es una cuestión que no resuelve. Y acá, dentro de ese espacio, nuevamente de humanizante y de afectividad, donde aparecen y afloran todos los sentimientos, toda la situación de ese humano que está comprometido en ese conflicto, cambiaba la situación. Para el afuera, porque la mediación acá uno puede decir, es dentro del grupo familiar, fuera del grupo familiar, dentro de estos anillos, porque cada uno de estos irradia información para el afuera. Y estos que están afuera sostienen y ayudan a sostener a ese individuo en esa estigmatización o en esa categorización en ese lugar. Entonces, ¿se puede modificar esta realidad de esta manera desde el tratamiento particular? No lo podemos hacer, tenemos que cambiar la lógica. ¿Y puede ser solamente un modelo de gestión de conflictos para estas situaciones? Y no. Porque acá es donde uno tiene que empezar a pensar, un poco para allá, uno tiene que empezar a pensar, bueno, los modelos de mediación son muchos. ¿Cuál es que se acomoda a esta realidad? Esto es lo que tenemos que ver, y ese va a ser. Me dejaste el salto. dos cosas para marcar. Primero, quiero contarles que nosotros estamos desde la década de 90 trabajando estos temas. Hace unos 3 años atrás viene una persona que yo conocía de toda la vida acá en Neuquén, y le contaba a los chicos de la Defensoría, dicen, pensar que cuando Ricardo hablaba de estos temas nos le reíamos por detrás. Ahora no lo contaban delante, ¿no? Nos reíamos, pero que es abogado, dice, hablando de todas estas tonterías de la mediación y demás. Y ahora, ¿cómo está instalado? Todo pareciera por la mediación. Él mismo reconocía que por detrás se reían de que un abogado, de las características mías, estuviese insistiendo en esto. Y para que se den cuenta cómo estaba tan instalado todo el otro concepto, por eso digo que ha habido una transformación
que no es fácil. Yo fui mediador prejudicial en el sistema del Poder Judicial de Río Negro. Iba a Chipoleti y a Roca a hacer mediaciones. Que era una oportunidad, yo estaba sentado esperando para una mediación y entra el presidente en ese momento del Colegio de Abogados de Neuquén y me ve. ¿Qué hace Ricardo vos acá? Me dice. ¿Vos sos el abogado de la otra parte? No, le digo, yo soy el mediador. No sabe. No, un abogado como vos haciendo esta tontería, para no decir la otra palabra. ¿Pero cómo? ¿Vos? Se ofendió. Pero le digo, dejate de embromar, vas a ver qué interesante. Además, te va a ayudar, porque a veces vemos que muchos de los colegas vienen con gente que están convencidos de que tienen elementos, y acá vas a poder aprovechar para darte cuenta que a lo mejor tu cliente tiene un relato, pero cuando confrontás con el otro, te quedás pedaleando y antes de hacer un papelón, a lo mejor con un juicio que no vas a tener los suficientes elementos, por lo menos acá aprovechar y arreglar, porque si no vas a terminar a lo mejor perdiendo un juicio, no pudiendo iniciar. Por lo menos tratar de encontrar una salida acá. Bueno, fíjense ustedes los prejuicios. Y después Miguel habla de distintas formas de mediar. Yo en eso voy a disentir con él. Saquemos también la palabra mediación para todas las cosas. A mí me gusta más hablar de gestión de conflictos. Nosotros gestionamos conflictos. En algunos casos vamos a aplicar la mediación, en otros el arbitraje, en otros la conciliación, y en otro haremos lo que podamos. Que normalmente va a ser lo que nosotros también llamamos que es la justicia restaurativa o las prácticas restaurativas. Porque esto que dijo Miguel, yo puedo encontrarme que vienen las personas a una mediación, pero las personas traen consigo en su relato otras cosas además del conflicto. Ahí te voy a empezar precisamente. Él dice que no está de acuerdo. Y yo digo, bueno, no entendió nada, compañero, de la cosa. Te lo digo así. Qué mal que lo explicaste. Qué mal que lo explicaste. O él quiso entender lo que quiere entender. Respecto de la mediación, tenemos algunos modelos clásicos. Y hay mediadores que se dicen que responden a una determinada línea o escuela de gestión de conflicto. ¿Sí? Y vamos a encontrar que dentro de esos grandes modelos, con respecto a la mediación, tiene un modelo harvariano, donde ponen el interés precisamente a ver si hay acuerdo o no. No le interesa otra cosa, llegar al acuerdo raudamente. Hay otro modelo que tiene que ver con el cual nosotros nos encolumnamos, que es el circular narrativo, en el cuénteme, porque en el relato está el problema y también está la solución. Y hay otro modelo clásico que también dicen que son los transformativos, que el sujeto que está en el conflicto inicia un proceso interno de revisión y una vez que inicia ese proceso de revisión, recién viene la solución. El problema que tiene que ver es cuál de todos es el que se va a utilizar en algo. Y hay otro modelo. Con respecto a lo que usted había dicho, es cierto, y ahí comparto plenamente, que hay infinidades y aún todavía se están inventando otros modelos para gestionar los conflictos. Y ahí estamos gestionando los conflictos. Miren, de tal manera es así que nosotros cuando hacíamos la mediación penal, la llamábamos mediación penal. Hoy a eso se lo llama justicia restaurativa. Y yo voy a Colombia y ahí me entero que ya lo estaban llamando justicia restaurativa. Y nosotros hablábamos de mediación, pero es lo que hacemos nosotros, ¿se dan cuenta? En definitiva, lo que va a ir pasando es que cada vez que vamos avanzando en estas formas de gestionar no tradicionales, no protocolares, como decía Miguel, no tenemos un formato determinado, sino que vamos a ir de acuerdo con cada contexto, con cada realidad manejándonos. Bueno, con respecto al tema de los conflictos sociales y sobre todo puntualmente lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, nosotros en Neuquén tenemos varias experiencias, ¿no es cierto? Empezó esta historia en la época de don Felipe Zapag, cuando era gobernador, con la primera que fue... Bueno, tengo que responder. Sí, no, yo te digo nada más, para que corte. Que fue la de Busqué Roldán. Bueno, la de Busqué Roldán.
Nosotros cuando empezamos con todo este tema de estos trabajos, obviamente cuando nos sentimos fortalecidos, ya cancheros en lo que estábamos haciendo, que no fue de un día para el otro, porque con todos estos miedos con los que actuábamos, al principio era como que teníamos mucho cuidado, nos observábamos entre nosotros mismos, nos cuestionábamos, cada uno venía desde un saber determinado y estaba condicionado por ese saber y había que nosotros mismos modificarnos, pero lo pudimos hacer. Cuando nos sentimos fortalecidos y aparecían estos conflictos, dijimos, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no participamos? Y nos empezó a ir bien. Al principio sin saber mucho nosotros desde qué lugar nos parábamos, por qué lo hacíamos, en el sentido de tuvimos que ir nosotros formando un discurso de por qué. De hecho, cuando yo llego a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ahí es cuando empiezo a fortalecer ideológicamente el concepto de derechos humanos. Por eso, cuando a mí me preguntan, pero ¿cómo usted como mediador permite que alguien que está cometiendo un delito, que para mí, desde mi lugar, no está cometiendo un delito? Es una manifestación social frente, por eso lo que siempre trato de los grupos, cuando vemos que es una tierra privada, sobre todo, ver cómo hacemos para lograr la solución futura de eso, un compromiso real y claro que se logre en la Defensoría o que esté en la Defensoría, en plazos más o menos racionales, para que puedan salirse de ese lugar, que supongamos que se consolida el lugar. El problema que tenemos después, porque también lo vemos en la Defensoría, si tenemos tanta experiencia, lo que vemos después es que es muy difícil regularizar esos lugares, porque es muy difícil cuando hay que empezar a tirar casas abajo, donde hay que abrir calles, porque pasa eso, que después el tema de los servicios no es tan fácil llevarlo, porque se complica, más cuando son tierras privadas, como nos pasa con las tierras de la asociación FABA, que para poder lograr que le lleven el gas es todo un trabajo de cada vez ver cómo salteamos más escritorios para poder lograrlo. Entonces, si en una situación como la que se dio el año pasado, que comenzó con la bajada de Mayda en enero, perdón, el 25, sábado 25 de enero, y que a pesar de que ellos vinieron enseguida a la Defensoría porque querían arreglar, sin embargo en ese momento el municipio dijo no, nosotros nos manejamos con la Fiscalía. Bueno, nosotros respetuosos, si no nos quieren, no podemos obligar a nadie a que acepte nuestra mediación o la gestión del conflicto. Entonces, ya desde el vamos, yo sé desde qué lugar, dónde me tengo que parar, cuál es mi rol, yo soy defensor, entonces no es una mediación, es una gestión de un conflicto, que vamos a ayudar a las personas a ver cómo los ayudamos a resolver. Ahora, no haríamos bien, en algunos casos, en ayudar a consolidar algo que sabemos después las consecuencias para adelante, 10, 20 años para que eso se resuelva. Si sabemos que tenemos la posibilidad de que esas personas accedan a un lugar cumpliendo determinados requisitos. Bueno, así se hizo con el primer grupo, que eran 380 terminaron siendo, creo. Los de Bajada de Mayda, después tuvo primero el grupo de la Bajada de Casimiro Gómez, mirando para el norte del sector oeste, porque el este todavía lo tenemos adentro. Bueno, empezaron, ellos también tocaban y venían a la Defensoría. No pasaba nada, o sea, no nos dejaban a nosotros participar. En una oportunidad, yo digo 25 de enero porque justo ese día yo empecé las vacaciones, cuando vuelvo los chicos vienen a la Defensoría, digo los chicos, había gente muy grande también como yo, vienen a la Defensoría desesperados porque la Fiscalía había avanzado mucho en la supuesta mediación, pero también contaban cosas de esa mediación que a mí no me cerraban. Los acompaño, bueno, cuando puedan ver el video, van a ver lo que la misma gente pudo comprobar a partir de la participación mía, entonces ellos dicen, no, solamente queremos que sea Ricardo el mediador. Entonces, no había posibilidad en ese momento de que fuera la Defensoría la que ayudara, entre comillas, se produce lo de la pandemia,
los mediadores se corren de la fiscalía y ahí entramos nosotros directamente. Y ahí empezamos a trabajar con los funcionarios, con la fiscalía, con los funcionarios provinciales, y pudimos ir logrando los primeros acuerdos. Sí. Hay una pregunta. No, pero con respecto a eso, o sea, si nosotros podemos participar. Hay una pregunta. Sí, espérate. Quisiera hacer una última evolución. Espérate porque pero, les interesa. No, pero... Respecto a quien tiene la pregunta ahí. ¿Y después la haces? Sí. Bueno, sí, escuchamos la pregunta entonces. A ver, ahora sí nos escuchan. Bueno, muy bueno la pelea que estamos viendo entre Ricardo y Miguel. Está bueno el concepto de los modelos que explicaron. Esa era una de las preguntas. ¿Cuántos modelos hay vinculados a la forma de resolver una mediación, a la gestión de los conflictos? Estuvo muy clarito eso, muy clarito. Ahora le pasamos a Emiliano la pregunta que hay concretamente para que la sumen a lo que ustedes están explicando, por favor. Así es. Bueno, la pregunta es, en el transcurso de resolución de un conflicto, ¿puedo utilizar varios modelos de mediación para resolverlo? Totalmente, o sea, el modelo que nosotros propendemos tiene que ver con esto, con la plasticidad para poder ver con qué persona estamos relatando, cuál es el material del relato que nos están haciendo. Y si yo tengo las herramientas para poder hacerlo, ¿cómo no ponerlas al servicio de las personas? Si yo me estoy formateado bajo un determinado paradigma, obviamente la respuesta va a ser muy acotada, va a ser muy limitada respecto de la gestión. O sea, es necesario de esta perspectiva, si se quiere, sociológica de la mirada del conflicto, es que la persona que vaya a conducir un proceso de mediación tenga las herramientas adecuadas, o sea, o permeable para toda la información de los otros que vienen. Y acá es importante, fíjense ustedes, en el relato a veces hay personas que son fantasmas y que esos fantasmas están ayudando a potenciar precisamente la situación de conflicto. Cuando digo fantasma, porque aparecen en el relato, no están, pero aparecen e irrumpen. Y si yo no tengo en cuenta a esas personas que están por fuera y que necesariamente, si las convocáramos, a lo mejor esto ayudaría. Acá hay situación y acá me voy a meter en un campo y en un territorio porque casualmente hoy aparecía. Hoy aparecía en una situación de un conflicto en el ámbito, se daba en un espacio familiar. Las personas ya habían decidido no compartir más la casa y necesitaban ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, pero cuando fueron a la casa, el novio o la novia no estaba de acuerdo, no estaba convocado. No fue convocado. Entonces, si yo no tengo esta practicidad y ver, el relato acá aparece, va a estar condicionado y va a estar decidido por un otro, puede formar parte de la mediación desde este rol. Esta es una nueva lógica, porque esto no se está teniendo en cuenta y muchos de los conflictos en ese espacio fracasan precisamente porque los terceros no están de acuerdo, sienten incomodidad que se relacione él o ella en función de los hijos. Yo quiero asumir un rol que no es mi rol, que es el rol del otro. Y estas situaciones, ¿cómo podemos hacer una reunión familiar de 4 o las abuelas que también forman parte porque los nenes se quedan, convoquémoslas, ¿por qué no? Si son las que van a ayudar precisamente a desenojarse de esa situación. Entonces, todo esto me lo puse así como ejemplo específico en el tema, pero si lo llevamos al campo de la mediación exclusivamente territorial, comunitario, vamos a tener los buenos y las buenas vecinas.
que están ahí al tanto de todo, que saben todo y son las que deciden cómo se soluciona. Y como no fueron convocadas al espacio, empiezan a boicotear porque ellas saben cuál es la solución. La tienen re clara, como dicen los pibes. Entonces, en esto tenerla re clara, a veces si aparece en el relato, es necesario tener el consentimiento de sumar a esos otros. La mediación no se limita exclusivamente al conflicto entre A y B. A veces está el relato claro, no tengo el problema con otros, solamente con A y con B. Pero a veces hay muchos y tengo que evaluar cómo voy yo, si no convoco a los otros a este espacio, por lo que fuera, cómo yo le voy a dar tranquilidad a estos otros que están esperando. ¿Y cómo te fue? Porque te hacen muñito de dedo. No. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque justamente en los conflictos estos que tuvimos con las distintas ocupaciones de Casimiro y de la Bajada de Maida, una de las situaciones que se empezó a dar es la falta de credibilidad en los representantes. Entonces venían 3 o 4 de la Defensoría, porque sus propios compañeros, sus propios vecinos les pedían a ellos que fueran, y cuando volvían, no nos creyeron, nos vamos a grabar. Me grababan a mí, pero ¿por qué me graban a mí? Hagamos una cosa, cuando vengan a la próxima reunión, pongámoslo al WhatsApp de alguno de ustedes y que el resto nos vea desde el lugar donde estén para que puedan tener transparencia. O sea, si no hay ningún problema en que sea transparente. Estamos hablando de un conflicto de características, por eso ahí no hay posibilidad de hablar de una mediación, porque justamente la mediación necesita de un espacio privado, de mucha sensibilidad, de reserva, de mucho cuidado. Muy bien. No. Ahora seguramente estaremos esperando a Ricardo, que viene por aquí en seguro unos minutitos más. De todas maneras ya estamos cerrando ya porque es la hora, ¿no? También queremos respetar a todos los que están allí del otro lado, los espectadores, los estudiantes. Los encanta porque este es un curso dentro de este estudio, ¿no? Que hemos hecho un poco híbrido, modalidad presencial híbrida. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Podés tomar ese asiento. Muy contentos, muchos mensajes que, bueno, muchas gracias, gracias por la clase, unos genios, muchas gracias por acá, por el encuentro, muy clarificador, dicen por aquí también, muy completo. Bueno, les agradecemos inmensamente a todos, la verdad que estuvo por ahí ustedes pierden noción de lo que pasa del otro lado, pero muy rico todo lo que hablaron, porque se mencionaron las escuelas de Harvard, la transformacional, del circular narrativo, y digamos explicaron muy bien eso. El hecho que entre ustedes se cuestionen también ayuda a esto de lo que decía Miguel a lo último, ser la plasticidad y la flexibilidad que hay que tener para los mediadores comunitarios de escuchar, analizar el conflicto. Eso quedó muy, muy claro, Ricardo. Así que realmente gracias. Esto lógicamente se va a editar y se les va a subir a la plataforma para que lo disfruten mañana y bueno, todos estos días del curso. Pero también esto, José Luis, que es importante rescatar. El tema de que nosotros hablemos de gestionar conflictos es porque a veces la palabra mediación encorseta y nos impide muchas veces o asusta a muchos sectores de que podamos intervenir. Totalmente. Y como es tan importante a veces este trabajo de darles la oportunidad a las personas a que puedan hablar, puedan airear, puedan estar en un espacio secreto o de confidencialidad, es muy importante. Como esa situación que conté al final de esta niña o niño que se autopercibía varón, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de encontrarse con sus papás, de evitar estas cosas que hace el Poder Judicial, claro, el que está en el Poder Judicial usa los instrumentos legales que tiene y muchas veces no terminan siendo los más correctos. Es así, Ricardo. Así que muy rico todo. Ojalá, digamos, la gente que está del otro lado pueda saber que nos quedan 3 jueves más para aprovecharlos al máximo, a Ricardo y a Miguel, y este esfuerzo de la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento nuestro en la medida que podemos y con estas cuestiones que aparecen a veces imprevistas, pero quedamos agradecidos a que estés allá también.
capacitándote, formándote, haciendo preguntas. Y hacemos un cierre con esto, Juan. Entonces, la certificación va a ser con una consigna final, que ya te la vamos a ir diciendo en los próximos encuentros, y en los formularios que ya vemos que lo has estado llenando para decir acá estoy presente. Pero más allá de estos papeles, la idea es que no te pierdas el diálogo, yo diría ¿qué decimos? ¿La pelea, Ricardo? Fue como una dramatización. La dramatización. Somos unos porque, mira, con las caras de ustedes viendo cuando se hablan, realmente es divertido, es muy didáctico. Así Fue una dramatización teatral en un escenario público. Fue lindo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Ricardo nuevamente a y ustedes. Miguel. Muchas Y gracias. hasta la próxima, si Dios quiere, entonces. Por Y supuesto. gracias Juan, Emiliano, Natalia. Gracias a los que están. Correcto, a todo el equipo. Muchas que está... personas, hemos tenido mucha cantidad de personas que nos acompañaron hoy. Para nosotros es una alegría, una satisfacción, porque esto es tiempo también de estar aquí, requiere su preparación, y para nosotros es un placer estar acá, porque lo disfrutamos, si no, no estaríamos acá, ¿correcto? Lo disfrutamos. Así que les agradecemos de corazón y nos veremos el jueves que viene a las 18 horas aquí. Estaremos transmitiendo desde el Instituto ISEI, por supuesto un curso dado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén. También les agradecemos a otras entidades que nos han acompañado siempre, a CALF también, la cooperativa, bueno, entre otras también a Copronaf. Y bueno, y la Universidad del Comahue, que nos dijo hoy el secretario que nos iba a dar la disposición, Ricardo, la disposición con un número para que toda la gente que se está formando con ustedes acá reciba un estímulo con el aval de ustedes, así que, y del instituto también, sí, lógicamente. Bueno, algo más para No, no que decir? mañana que se empieza otro fin de semana lo pasen bien, que puedan disfrutar, y nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Será hasta el jueves que viene. Sí, Gracias. señor. Los queremos mucho. Cuídense. Hasta el jueves que viene. Chao.